ahora hablando del Premier, vamos a hacer una breve revisión de esta propuesta xenófoba, hay que decirlo con todas sus letras, que va reciclando constantemente el Ejecutivo en los momentos en los que necesita alguna especie de impulso político, ¿no? Lo que hemos tenido, para empezar, hay que decirlo que esta no es una propuesta nueva. Desde el gobierno de Martín Vizcarra ya se hablaba de la expulsión de inmigrantes y específicamente de venezolanos que hayan cometido delitos o que su situación migratoria no sea la correcta. Esta propuesta empezó a entrar a la lista de propuestas de Castillo durante la primera vuelta en marzo del 2021 y vamos a escucharlo, lo que dijo el ahora presidente en ese momento en que era candidato. Es más lo que tenemos que hacer en nuestro gobierno, así como se han abierto las fronteras para que ciudadanos de otros países vengan sin ningún filtro, vamos a darle un plazo de 72 horas a las personas que han venido a delinquir y a robar. Al Perú se la respeta. Luego, ya en la segunda vuelta, en su mitin de campaña, uno en el 4 de julio, repitió esta idea. Ciudadanos de otros países, acá nos ratificamos que el 28 de julio, a través de un decreto supremo, le daremos 72 horas de plazo a los ciudadanos que han venido de otros países. Este decreto supremo, spoiler alert, nunca se dio, pero en 28 de julio, en el mensaje a la Nación, Castillo volvió a referirse a este plazo máximo de 72 horas para los venezolanos. Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país. Esto, como les digo, nunca se concretó, pero en diciembre del año pasado se planteó un operativo para el 22 de diciembre, un operativo organizado por el Ministerio del Interior que al final tuvo que cancelarse. Coincidentemente, 2 días antes, el 20 de diciembre, la Fiscalía había iniciado una investigación preliminar respecto a las compras de Petroperú, investigación preliminar que al final ha terminado incluyendo al presidente Pedro Castillo. En ese momento nuevamente se organizó esta deportación, pero al final se anunció que tenía que cancelarse debido a que no había habido respuesta de la Cancillería venezolana para autorizar la llegada de un avión a Venezuela. Esta cancelación cancela la expulsión que se había planteado de 41 personas venezolanas que, de acuerdo con la información en ese momento, se encontraban en su mayoría en situación migratoria irregular o tenían antecedentes criminales. Aníbal Torres nuevamente recicló la propuesta en julio, el 6 de julio, en una entrevista, en una conferencia de prensa, dijo: tenemos que devolver a su país a los extranjeros que cometen actos delictivos, tan solo días después de que el Congreso había censurado al ahora exministro del Interior, Dimitris Enmache, por permitir la fuga del país o por presuntamente haber permitido la fuga del país del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, del exsecretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, que ahora está colaborando con la Fiscalía, y con el sobrino del presidente Fray Vázquez Castillo. Ahora, en este nuevo episodio de esta novela, hemos tenido al primer ministro Aníbal Torres nuevamente hablando, pero ahora de un proyecto de ley para modificar el decreto legislativo 1350. Escuchemos lo que ha dicho el 12 de agosto Aníbal Torres. Hemos aprobado el proyecto de ley que modifica el decreto legislativo 1350. Decreto legislativo de migraciones respecto a la expulsión de ciudadanos extranjeros que se encuentren ilegalmente en el país o que se hayan comportado no al margen de la ley. Esto se da tan solo 3 días después de que el 9 de agosto el propio Poder Ejecutivo observara una ley que había aprobado el Congreso por amplia mayoría para, entre otras cosas, obligar a los hoteles y a los arrendatarios a verificar la situación migratoria de sus inquilinos o de sus huéspedes.
Esto se da a partir de la presentación de al menos 8 proyectos de ley de distintas bancadas: Perú Libre, Renovación Popular, Acción Popular, Podemos Perú, la actual ministra de Cultura Betsy Chávez, Alianza para el Progreso. Todos habían planteado cada uno su versión de un proyecto de ley para expulsar a los extranjeros que hayan cometido actos criminales, pero al final lo que quedó es el texto planteado por la congresista Digna Calle de Podemos, en el que se planteaba estas propuestas respecto a los hoteles y los alquileres, que ha sido observada por el Ejecutivo. Vamos a ver qué es lo que plantea ahora, qué modificación, qué reglas se van a plantear, pero hay que decir que cuando la Comisión de Relaciones Exteriores evaluó este proyecto de ley, el Ministerio de Relaciones Exteriores advertía que se necesitaba la opinión del Ministerio de Justicia para ver si es que efectivamente una medida de esta naturaleza cumplía no solamente el marco legal en el Perú, sino también los convenios sobre derechos humanos y derechos de los inmigrantes a nivel internacional. Luego ya el presidente Pedro Castillo también ha hablado y ya le han puesto nombre a este programa, el programa Retorno a su país, y ha dicho que ha ordenado al Ministerio del Interior que se expulse a todos los extranjeros que cometan delitos en el Perú. Pero esto no es tan fácil como crear simplemente un programa. Como les digo, hay que modificar el decreto legislativo, la ley de migraciones, y ver cómo es que sería este proceso, porque si es que una persona se tendría que dar que sea una expulsión luego de una sentencia firme. Algunos proyectos de ley, recordemos, planteaban que fuera cuando se encontrara a alguien en flagrancia que se les pudiera expulsar, lo cual ya había advertido también muchos que esto podría afectar las investigaciones de los procesos delictivos, porque se perdería al criminal y se le botaría del país y no se permitiría avanzar con las investigaciones, por ejemplo, de organizaciones criminales. Cuando se dé este proyecto de ley, si se da, porque recordemos el decreto supremo nunca se dio, analizaremos qué es lo que plantea el Ejecutivo, pero lo que vemos en el Congreso es que encontraría una pradera bastante fértil para este tipo de propuestas.